¿A qué nos referimos cuando hablamos de cuerpos extraños? Llamamos cuerpo extraño a todo objeto que no siendo propio sino procedente del exterior, viene a introducirse o albergarse en nuestro organismo. De esta manera y en función de la locación y naturaleza del mismo, se producirán distintas alteraciones o síntomas en nuestro cuerpo. Las principales locaciones de estos cuerpos extraños serán ojos, oídos, nariz, entre otras. Cuerpos extraños en oído. Estas son las causas y síntomas de la entrada de un cuerpo extraño en el oído, así como la mejor manera de actuar y lo que nunca se debe hacer en estos casos. Causas y síntomas de un cuerpo extraño en un oído. La introducción de pequeños objetos como juguetes o piezas de joyería es lo más común en estos casos, aunque también se puede producir un problema en el oído por la entrada de pequeños insectos. Cuando es un insecto el que provoca la situación, la persona podrá escuchar un zumbido en el oído y puede notar dolor y disminución de la audición. Cuando la causa es un objeto, existirá dolor y molestias al mover la cabeza, con disminución de la audición. ¿Qué hacer ante un cuerpo extraño en un oído? En primer lugar, se debe aclarar qué tipo de cuerpo extraño es el que se ha introducido en el oído. Si es un insecto, inclinar la cabeza del lado contrario al afectado e instilar 3 o 4 gotas de aceite de oliva o aceite para bebés. Inclinar entonces del otro lado y esperar a que el aceite arrastre al insecto. En caso de que el cuerpo sea un objeto pequeño, la única medida que se aplicará es inclinar la cabeza hacia el lado afectado y esperar a que caiga por sí solo. Si esto no funciona, acudir a un centro médico. El conducto auditivo externo pueden introducirse voluntariamente o accidentalmente toda serie de cuerpos extraños, algunos tolerados durante muchísimo tiempo. En líneas generales los clasificamos en dos grupos, no vivientes y vivientes. Los primeros, cuando son voluminosos, pueden producir disminución de la agudeza auditiva, ruidos y sensación de presión. Si se trata de restos vegetales como alubias o lentejas, a veces pasan desapercibidos hasta que germinan o cuando por el calor y la humedad aumentan de tamaño. En el caso de los seres vivos, como insectos, lo primero que tenemos que hacer es matarlos. Para ello basta con suprimirles durante algún tiempo el aire que necesitan para respirar, llenando por completo el oído de una sustancia grasa y fluida o colocando un algodón mojado en éter o unas gotas de aceite. En cambio, si se trata de semillas vegetales, para conseguir su retracción se pueden aplicar unas gotas de alcohol. ¿Qué no debemos hacer en estos casos? Nunca se introducirán los dedos o pinzas para sacar el cuerpo, pues se podrían dañar el tímpano u otras estructuras. Además de meter el cuerpo más profundamente, no aplicar gotas o pomadas óticas. Cuerpos extraños en nariz. A continuación te decimos las causas y síntomas de la entrada de un cuerpo extraño en la nariz, así como la mejor manera de actuar y lo que nunca se debe hacer en estos casos. Normalmente en estos casos se siente un dolor intenso e inflamación de la mucosa nasal, dificultad para respirar por la nariz e incluso por existir secreción mucosa con sangre o pus. Tratamiento para los cuerpos extraños de la nariz. El tratamiento para los cuerpos extraños en la nariz se limita a la extracción inmediata del objeto por parte del médico del niño. A veces para poder hacerlo es necesario administrar un sedante al niño. Es posible además que la extracción deba realizarse en el hospital, según la gravedad del problema y el grado de cooperación del niño. Causas y síntomas de cuerpos extraños en la nariz. Las causas más comunes son trozos de alimentos, como huesos o migajas, que no se tragan adecuadamente y suben por el canal respiratorio, o también juguetes o piezas pequeñas que se pueden introducir los niños en la nariz mientras juegan. ¿Qué hacer ante un cuerpo extraño en la nariz? Las acciones variarán según sea el tipo de objeto atascado en la nariz. Averiguar de qué tipo de cuerpo extraño se trata, un juguete, un objeto pequeño o un alimento. Esto es importante porque si se trata de una semilla o un hueso de fruta, con la secreción aumenta el tamaño y se agrava la obstrucción. Si se trata de algún otro objeto pequeño, taponar el orificio nasal ileso y decir a la víctima que se suene con suavidad. Es importante respirar por la boca para no introducir más profundamente el objeto.